para que podáis un poco asistir a clase, sencillamente aprovechar un poco el momento, como bien os ha dicho el profesor González Pola, porque uno de los grandes acontecimientos un poco del siglo XX y con mayor relevancia internacional, pues es la caída del muro, ¿no? Y entonces, en este aspecto, a diferencia de otros hechos históricos de gran relevancia, que sencillamente los tenemos a través de las interpretaciones un poco de los expertos, un poco de los historiadores, en este caso tenemos la facilidad de disponer de unos testigos directos, y unos testigos directos de calidad, con un gran matiz. O sea, no es un estudiante de Erasmus que pasaba por allí, o un corresponsal, o un empresario que estaba, que decía, vale, pues tienen un poco su visión. En este aspecto estamos con el top un poco de ese tipo de conocimiento, ¿no? Con un personal diplomático preparado y, desde luego, incluso con los representantes de España en aquel momento en varios de los ámbitos de gran referencia, ¿no? O sea, estamos hablando de un diplomático que estaba en la Unión Europea, estamos hablando del embajador de España en Moscú y del embajador de España en Berlín Este, ¿no? Entonces, por tanto, testigos, y además con una capacidad de interpretación y de relación que, desde luego, es un lujo que habitualmente no podemos estar. Y me callo definitivamente, porque habéis venido a escuchar, por lo tanto, a estas personas y no a mí, y vamos, por lo tanto, de tiempo para que podáis asistir al resto de las clases, ¿no? Bueno, debido un poco a los temas de intervención, me parece que preferís que sea el embajador Alonso Álvarez de Toledo el primero en intervenir. Don Alonso Álvarez de Toledo fue el embajador de España en la República Democrática Alemana del año 85 al 90, por eso lo tenemos aquí, y desde luego había tenido ya desde luego participación en Estados Unidos, Francia, México, Sudáfrica, República Federal Alemana, etcétera. O sea, estamos hablando de una persona, desde luego, ya con una relevancia a nivel profesional importante, ¿no? Y desde luego, si hay gente que se queda con ganas de saber algo más, lo pueden también hacer accediendo a sus libros, Notas a pie de página y El país que nunca existió, que son libros que ha escrito él, y a través de los cuales uno puede encontrar bastantes más detalles de la exposición que nos va a desarrollar hoy un poco para todos nosotros, ¿no? Así que paso la palabra a don Alonso Álvarez de Toledo, y luego ya proseguiremos un poco con el resto de los intervinientes, ¿no? Pues ya está, todo vale. hecho. Muchas gracias. Bueno, ante todo, bienvenidos, y espero que no salgáis defraudados. Yo, por pura casualidad, estaba donde tenía que estar aquella noche, y voy a contar cómo fue aquello. Como da la casualidad que hacía mucho tiempo que yo había nacido y hace muchos años que han pasado y todo eso, voy a leer, porque ya a veces la cabeza no funciona muy bien. Yo había llegado a la RDA en 1985. Durante 3 años llevé una vida monótona y aburrida, hasta que en el verano del 89 se produjo la que luego se llamaría Revolución Tranquila, y que consistió en un número enorme de manifestaciones por las carreteras de todo el país bajo el lema «Nosotros somos el pueblo», que quería decir nosotros y no ustedes, miembros del partido, de la jerarquía del Partido Comunista, son el pueblo. Con ello, los ciudadanos de la RDA querían dejar claro ante el mundo que su país no estaba ya más controlado por el Partido Comunista, y cada día aumentaba el número de manifestaciones hasta que llegó el 9 de noviembre, un día en que nada anunciaba que algo importante fuera a pasar. A eso de las 9:15 de la noche, era invierno y ya era de noche, yo me encontraba en el checkpoint de la Bornholmerstraße, a pocos metros del policía que acababa de recibir la orden de dejar pasar a Berlín Oeste
a los berlineses del este que comenzaban a agolparse junto a los pasos del muro. Ahora explicaré por qué. Todavía recuerdo la voz de este policía de fronteras. Pueden pasar. Aquel fue el momento crucial de la noche. Alguien preguntó, un joven, ¿qué trámites? ¿Welche Formalitäten? ¿Qué tenemos que hacer? Solo tenemos el carnet de identidad. Dice, es suficiente, dice el policía. ¿Y podemos volver? Desde luego. Bueno, el joven se encogió de hombros y después de mirar a los que estaban alrededor, desapareció por el hueco aquel del muro. Los demás le siguieron. Aquel fue el momento trascendental que dio lugar a 3 de los principales acontecimientos de ese siglo: la desaparición del comunismo en Europa Oriental, el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. De alguna manera están cristalizados en aquella. Veamos ahora lo que había tenido que ocurrir para que llegara a producirse lo que todos deseaban, pero nadie había previsto que podía suceder. Todo había comenzado la primavera anterior, cuando, a punto de cumplirse 28 años de la construcción del muro, los medios de comunicación informaban de los cambios que estaba suponiendo la llegada al poder de Gorbachov en todo el mundo comunista, menos en la RDA. En la RDA la famosa Stasi, Staatssicherheit, la seguridad del Estado, tenía al país sometido y había logrado que todos estuvieran dispuestos a delatar a todos. Los padres a los hijos a los padres, los alumnos a los profesores. Cada día eran más sin embargo, los que no entendían por qué el libro de Gorbachov, que estaba siendo en todo el mundo algo importante, la perestroika, no se vendía en las librerías de la RDA. Había otros síntomas de que el gobierno de la RDA no era favorable al cambio. No querían ningún cambio. Entre ellos, una frase que la mujer del presidente Honecker y ministra de Educación pronunció en un congreso de maestros en el mes de julio o agosto. Dijo, hemos de enseñar a nuestros hijos a defender el socialismo con las armas en la mano. Esa frase hizo que muchos decidieran aprovechar las vacaciones de verano para abandonar el país y emigrar vía Checoslovaquia a la RFA. Nosotros somos el pueblo, era el lema de los miles y miles de manifestantes que constituyeron la primera muestra de esa gran reacción anticomunista que se extendió por toda la RDA y contra la que Honecker no pudo ya reaccionar porque tenía que garantizar la máxima paz y tranquilidad en ese 40 aniversario de la RDA, ya que a esa celebración Gorbachov había anunciado que acudiría. El 6 de octubre llegó Gorbachov. Se reunió con Honecker esa misma tarde en un primer acto al que asistimos algunos embajadores que pudimos advertir cómo el líder ruso, en su respuesta a la bienvenida que le dio Honecker, no hizo mención alguna a este. Habló de la RDA, habló del país, habló de la gente, no mencionó para nada a Honecker. Algunos embajadores, no sé por qué, unos y otros no, estuvimos invitados en aquella cena. Los grandes gorros blancos de los cocineros rivalizaban con las relucientes vajillas de plata, cristal y porcelana. Pero los asistentes nos llevamos una gran sorpresa al ver que a mitad de la cena el matrimonio Gorbachov se levantaba, se acercó a Honecker, le dieron un beso y abandonaron el comedor. 5 minutos después, el matrimonio Jaruzelski
se levanta, le da un beso a Honecker y se fue. Tras el mismo lapso de tiempo, Milos Jakeš de Checoslovaquia, y luego el otro y el otro y el otro. ¿Qué había ocurrido? Pues que durante ese gran banquete, en los alrededores del Palacio de la República, se habían multiplicado las manifestaciones contra el partido, hasta el punto que los servicios de seguridad extranjeros decidieron sacar inmediatamente del país a sus respectivos jefes de Estado. Y esto sucedió 2 días antes del lunes 9 de octubre, fecha clave en la historia de Europa. Los detalles de lo que voy a contar apenas lo ha recogido libro o publicación alguna, y yo lo supe por el entonces vecino y gran amigo mío, el embajador de Cuba en la RDA. Según lo que este me contó, desde hacía unos 2 meses el párroco de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig venía organizando los lunes por la tarde unas rogativas por la paz. Al parecer, cada semana acudía más gente y más gente. Tenían que hacerlo fuera de la iglesia porque entre la gente corría el rumor de que aquello no era una rogativa por la paz, era una manifestación contra el gobierno. Pero no se decía nada. Como Gorbachov y el 40 aniversario ya habían quedado atrás, Honecker decidió utilizar al ejército para acabar con los manifestantes. Para ello reunió a sus más próximos colaboradores. Entre ellos estaba el viceministro de Defensa. El ministro estaba esos días de visita oficial en Cuba y aquel afirmó que era imposible para el gobierno de la RDA prohibir una manifestación a la que estaban prevista la asistencia de 60.000 personas. En vista de ello, Honecker mandó a este caballero a Potsdam a pedir al cuartel general soviético los tanques y equipos que eran necesarios para contener esa manifestación. La respuesta de los rusos no deja lugar a dudas. El ejército de la Unión Soviética no participará nunca en un enfrentamiento entre el gobierno y el pueblo de la RDA, pero si llegase a hacerlo, lo haría a favor del pueblo y en contra del gobierno de la RDA. Quedaba claro que el líder alemán no contaba con el apoyo de Moscú y en consecuencia la procesión se llevó a cabo y el viejo Honecker se vio obligado a dimitir, siendo reemplazado por Egon Krenz, alguien más joven y flexible. A este, el 8 de noviembre, 2 días después, le tocó ser testigo de la mayor manifestación que ha habido nunca en la historia de Berlín, 500.000 de personas. Y aquello obligó a Krenz a redactar un primer borrador de decreto sobre las salidas al extranjero que el ministro del Interior revisó y entregó a uno de sus colaboradores, el coronel Lauter, con el ruego de que lo revisara y lo pasara limpio. Lauter, a quien yo conocí bastante, a solas en su despacho leyó el borrador y se indignó al advertir que aquel texto no era más que una medida que solo favorecía a aquellos que en un momento difícil del país pretendían abandonarlo. En vista de ello, dejó el título como estaba, pero hizo extensivo el texto a todos los ciudadanos del país, salieran por donde salieran. Krenz distribuyó sin leerlo el nuevo texto que tenía el mismo título, se lo dio al portavoz Günther Schabowski y le dijo que al final de la conferencia de prensa que daba todas las tardes, porque había reunión del Comité Central, pues que anunciara la publicación de este decreto. Schabowski, y esto es apenas comprensible, no leyó el texto que le había dado Egon Krenz y en la conferencia de prensa se empezó a hablar de unas cosas y de otras hasta que un periodista italiano, Ricardo Herman, por cierto, que vive aquí en Madrid,
le preguntó si no había alguna novedad en el tema de las salidas al extranjero. Schabowski cae en la cuenta de su olvido, busca el texto en los bolsillos de la chaqueta, de donde sacó un papel y no las 2 hojas que le había dado Egon Krenz, hace así y saca una nada más, lo cual explica lo que pasó. Lo medio leyó y anunció que el Comité Central había aprobado un nuevo decreto que permitía la salida al extranjero de todos los ciudadanos de la RDA. En aquel entonces alguien le preguntó, señor ministro, ¿pero a partir de cuándo entra en vigor esto? Schabowski mira, no sabe qué decir y dice, a partir de ya, en alemán, ab sofort. Muchos de los berlineses que oyeron aquello, que ab sofort se podía pasar al otro lado, ellos que llevaban 15, 20, 30 años sin poder pasar, pues se acercaron al muro a ver a comprobar si era verdad. Yo también pasé con los miembros del equipo de informe semanal de Televisión Española a los que habían llegado ese día a Berlín y yo por la mañana habían venido a verme, les había invitado a cenar por la noche. Entonces vinieron a verme, les invité a cenar y al ver aquello en la televisión les dije, vamos a acercarnos a ver si es verdad esto, a ver qué pasa. Lo que menos podíamos suponer era que el oficial al mando de aquel checkpoint llevaba más de 1 hora pidiendo instrucciones sin lograr respuesta alguna. ¿Por qué? Pues muy sencillo, los miembros del Politburó de la RDA vivían todos en una urbanización que estaba a más de 1 hora de Berlín y todavía no existían los teléfonos móviles. La reunión del Comité Central había durado hasta las 8 de la tarde, de la noche, y nadie podía tomar decisiones hasta que llegaran a sus casas y les llamaran por teléfono, a eso de las 9. Bueno, por fin el teniente llega, y estaba al mando de aquel checkpoint, logra recibir las instrucciones, transmite unas extrañas instrucciones que alguien le da. Poner un sello en la foto del pasaporte de los que salían y luego no dejar a los que quisieran entrar y tuvieran el sello en la foto. Al poco rato se presentó un problema. Un matrimonio que acababa de cruzar el muro para ver cómo era Berlín Oeste pretendía regresar, pues había dejado al niño de 6 meses encima de la cuna y se dieron cuenta de que el niño estaba allí, querían volver, pero claro, el teniente llega, les dijo que no, pero en ese momento se dio cuenta, según me contó él después, que aquellas instrucciones carecían de sentido y dio la orden a sus hombres de salir, de abrir tanto para salir como para entrar a quien quisiera y sin trámite alguno. Ese fue el momento en que cayó el muro y nadie pensó ya en volver a cerrarlo. Lógico, pues las cadenas de televisión en toda Europa, y supongo que en Estados Unidos también, estaban difundiendo las imágenes de las docenas y docenas de berlineses que cruzaban el muro y los miles más que por todos lados se acercaban a los checkpoints pidiendo que les dejaran pasar. Así fue como a las 9:20 del 9 de noviembre de 1989, un policía de fronteras de la RDA transmitió equivocadamente a su inferior la orden de abrir el muro. El resto ya lo conoce. Pues muchas gracias, don Alonso, y además porque matemáticamente se ha ajustado al tiempo de la intervención. Así que pasamos inmediatamente
al segundo ponente, a don Fernando López de Rego, ¿no? de formación jurídica, ha pertenecido desde luego a los mejores bufetes en España, y en aquel momento era diplomático en la Unión Europea, ¿no? España se había adherido a la Comunidad Económica Europea de aquel momento recientemente, y él estuvo en el servicio jurídico de la Comisión Europea y era administrador principal de la Unidad Jurídica para Direcciones Generales de Cooperación y Relaciones Exteriores de la Comisión Europea en Bruselas, ¿no? Participando en mediación en conflictos internacionales, negociación y redacción de convenios internacionales, etcétera, ¿no? O sea, con toda una experiencia diplomática en el servicio exterior de la Unión Europea, ¿no? Así que ahora vamos a tener un punto de vista, la verdad, que muy interesante en ese aspecto, ¿no? Paso la palabra a don Fernando. Muchas gracias. Bueno, yo voy a organizar un poco mi intervención en función de lo que ya se ha explicado para evitar duplicidades. El núcleo de mi exposición era básicamente lo que sucedió en ese momento, pero lo hemos tenido con muchísima más autoridad, con detalles que yo ignoraba completamente. En consecuencia, en lugar de hablar del momento de la caída del muro y de las vicisitudes que lo precedieron en la República Democrática Alemana, tal vez me voy a referir a un momento anterior, al de las vicisitudes de la construcción misma del muro y de su mantenimiento durante 28 años, y luego pues apuntar telegráficamente a algunas de las consecuencias que ha tenido, desde la perspectiva que tenemos ahora con 30 años ya, la caída del muro para Berlín, para Alemania, para Europa y para el mundo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el escenario europeo, las potencias aliadas asumieron la suprema autoridad sobre el territorio que quedaba de la Alemania de preguerra al oeste de la línea Oder-Neisse, es decir, al oeste de la frontera germano-polaca. Ello en virtud de un texto que se llamó la Declaración de Berlín de 5 de enero de 1945. A los pocos meses, el 2 de agosto del mismo año, Stalin, Truman y George Attlee, que había sucedido a Winston Churchill, firman el Acuerdo de Potsdam, en virtud del cual se decide la ocupación de Alemania y de su capital histórica Berlín, dividiendo ambas ambos territorios en 4 zonas, bajo control respectivamente de la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Pronto, hecha esa división del territorio de Alemania y de la capital, empiezan las tensiones entre la Unión Soviética y las potencias occidentales, básicamente porque los occidentales querían extender a la parte que ocupaban y que controlaban de Alemania los beneficios del Plan Marshall, es decir, de la financiación estadounidense para la reconstrucción de Europa. Stalin se oponía, y se oponía también a la idea que tenían los occidentales de algún día hacer autosuficiente e independiente a Alemania como un Estado capitalista. Las tensiones finalmente desembocan en que los occidentales fusionan, por así decirlo, las 3 zonas que tenían ocupadas en una sola unidad y siguen adelante con la idea de aplicar el Plan Marshall, los beneficios del Plan Marshall, y de crear un Estado independiente en una República Federal de Alemania capitalista. La reacción de Stalin fue muy contundente. Decretó el bloqueo de Berlín por tierra, no podían ya entrar trenes ni camiones y en consecuencia se pretendía asfixiar a Berlín Occidental. Pero los occidentales reaccionan también de una manera contundente con el famoso puente aéreo de Berlín, que duró 11 meses, 700 aviones hicieron 272.000 vuelos y llevaron toneladas de alimentos y otros artículos cada día a Berlín Occidental. Stalin tuvo que darse por vencido, levantó el bloqueo por tierra y a los pocos meses, en mayo de 1949, se crean 2 estados alemanes, República Democrática Alemana en la órbita soviética y la República Federal en la órbita occidental. Inicialmente, los ciudadanos de una y otra Alemania recién establecidas podían viajar libremente al país vecino. Sin embargo, el éxodo empezó a ser tan intenso del este al oeste que en 1956 se decidió sellar la frontera entre las 2 Alemanias. Se selló la frontera entre las 2 Alemanias, pero había un lugar en que ello resultaba imposible, que era la ciudad de Berlín, porque entre otras cosas se podía ir en metro, aparte de caminando y por muchas otras vías.
Por ello, Walter Ulbricht, el que fue el gran hombre fuerte de la República Democrática Alemana, secretario del partido del 50 al 71, insistía a Khrushchev que había que hacer algo contundente, como era elevar un muro para evitar el éxodo. Y es que nada menos que 3,5 millones de ciudadanos germano-orientales entre el 45 y el 61 se fueron a la parte occidental, nada menos que el 20% de la población, y no cualesquiera ciudadanos, sino sobre todo los jóvenes y los más cualificados. Khrushchev, sin embargo, se negaba a construir un muro en Berlín porque decía que eso iba a dar visibilidad al fracaso del sistema comunista. Pero finalmente Yuri Andropov, que luego sería el director del KGB y luego el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, hizo un informe contundente en un momento determinado diciendo que la construcción del muro era una necesidad no solo para evitar el despoblamiento de Alemania democrática o popular, sino también para darle viabilidad económica, porque auténticamente se estaba yendo todos los que podían hacer algo para el sistema productivo. Khrushchev se dio por vencido y accedió a construir el muro, pero exigió que eso no fuera una decisión de las autoridades germano-orientales, sino del Pacto de Varsovia, que se reunió del 3 al 5 de agosto de 1961 y acordó llevar adelante la llamada Operación Rosa. La idea de Khrushchev, al hacer que la decisión fuera del Pacto de Varsovia y no solo de Alemania Oriental, era la de evitar represalias económicas y eventualmente militares, puesto que si decidía el Pacto de Varsovia, obviamente la disuasión entraría en juego y probablemente las represalias por la erección del muro no serían demasiado contundentes. Así que en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, de repente se hizo el embrión de lo que luego se seguiría construyendo como el muro de Berlín. Se pusieron alambradas, torres de hormigón, patrullas caninas, reflectores, obstáculos antitanques, zanjas, etcétera, etcétera, y se siguió construyendo hasta llegar a los 156 kilómetros que tuvo, con una altura media de 3,6 metros de altura. Este muro de Berlín fue el símbolo más claro de lo que llamó Churchill en un discurso en Fulton, Missouri, en 1946, el telón de acero. Fue él quien acuñó esta expresión y, por tanto, fue el símbolo de la Guerra Fría que se produjo en nuestro continente básicamente entre el 45 y 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética. Desde el lado oriental, con un cierto cinismo, se llamaba al muro der antifaschistischer Schutzwall, es decir, la muralla de protección antifascista, pretendiendo que el muro se erigía para evitar agresiones en lugar de para evitar que la gente votara por los pies marchándose. Desde la parte occidental el nombre era mucho más sencillo, die Schandmauer, la muralla de la vergüenza. En los 28 años en que estuvo el muro dividiendo Berlín, intentaron irse unas 100.000 personas, 5.000 lo consiguieron y unas 200 perdieron la vida en el intento, puesto que los grepos, apócope de Grenzpolizei, policía de frontera, tenían órdenes de tirar a dar a las personas que intentaban escaparse. En cuanto a las vicisitudes, pues han quedado más que explicadas por don Alonso Álvarez de Toledo. Cae el muro por una conjunción de glasnost y perestroika, es decir, de los nuevos vientos que soplaban de liberalización, de democratización desde Moscú, por la torpeza de la jerarquía de la Alemania democrática y fundamentalmente por la Revolución Tranquila, es decir, por la salida a la calle reclamando libertad y democracia de los ciudadanos germano-orientales, sobre todo en Leipzig, la ciudad más grande de Alemania Oriental, y Berlín. Una brevísima referencia, porque no quiero quitar tiempo al embajador, a las consecuencias que ha tenido el muro de Berlín a medio plazo, es decir, transcurridos 30 años. Para Berlín, bueno, pues para Berlín el cambio fundamental es que al reunificarse Alemania pasa a ser automática y nominalmente la capital de Alemania, como lo había sido toda la historia. Ya antes de que se creara Alemania en 1871, Berlín era la capital de Prusia, luego lo fue del Segundo Reich de Bismarck, de la Alemania de Weimar, del Tercer Reich. Ahora recupera la capitalidad, lo cual, sin embargo, no significaba automáticamente que se transfirieran allí las instituciones del gobierno. Eso algunos consideraban que no debía hacerse, que ya que estaba el gobierno y las instituciones de la administración en Bonn, que se quedasen ahí, que quedara Berlín como una capital política y nominal, pero con la administración, por así decirlo, en Bonn, la capital, la ciudad de Adenauer.
Hubo un gran debate en Alemania, finalmente se zanjó en un voto en el Bundestag, en el Parlamento, en 1991, 338 a favor de transferir la administración a Berlín, 320, es decir, por los pelos se ganó, de mantenerla en Bonn. Fueron decisivos los votos de los legisladores, de los diputados más mayores y de los procedentes de los 5 Länder de la República Oriental. Para Berlín, el conseguir la capitalidad a todos los efectos, pues ha supuesto algo descomunal. Ha pasado a ser de una isla, como lo fue durante todos los años de la Guerra Fría, a ser la boyante, vibrante metrópolis, capital de uno de los estados más importantes del mundo, con 158 embajadas, con numerosísimas sedes de todo tipo de instituciones y con una economía totalmente redefinida, que es una economía totalmente de vanguardia, de empresas de nuevas tecnologías, startups, etc. 84% del producto en el sector servicios, el tercer destino ciudad más importante de Europa, 12 millones de visitantes al año, la principal ciudad sede de congresos del mundo desde 2015. Es decir, una redefinición para la ciudad total por la capitalidad subsiguiente a la reunificación. Es, por lo demás, una ciudad que ha tenido que redefinirse urbanísticamente. Antes había 2 planes urbanísticos porque había 2 ciudades adyacentes, contiguas, y ahora forman una sola. Ha tenido que redefinir su identidad, quitando símbolos de su capitalidad nazi y comunista. En fin, es una ciudad que ha experimentado una mutación total y absoluta. Hoy es mucho más joven, mucho más multicultural, mucho más vibrante, mucho más liberal. Es una de las ciudades con una escena underground más intensas de Europa. Alemania, pues la consecuencia, la reunificación. El sueño de los alemanes de ver el país reunificado, un sueño que para algunos ya parecía ilusorio porque iba pasando las décadas, pues finalmente se realizó. Esa reunificación pues ha costado 2 billones de inversión para intentar poner los Länder de la República Democrática a la par de la República Federal, una inversión monstruo, la mayor de la historia alemana, probablemente de Europa, pero que se considera que ha valido la pena por lo que significa política y emocionalmente. La reunificación, sin embargo, no ha significado el homogeneizar Alemania. Los 5 Länder del este, Brandenburgo, Turingia, Sajonia-Anhalt, Sajonia y Mecklenburg-Pomerania, tienen un 73,2% de la renta per cápita de los Länder de la parte occidental y políticamente son también muy diferentes. Los 2 partidos del extremo del arco parlamentario, hay 6 partidos en el Bundestag, pues bien, el partido más a la derecha, Alternative für Deutschland, y más a la izquierda, Die Linke, tienen el triple de porcentaje de votos en los Länder de la República, de la parte oriental en relación con la occidental. En las elecciones en Turingia, por ejemplo, de hace unas semanas, primer partido, Die Linke, 31%, segundo partido, Alternative für Deutschland, 23%, y luego ya los otros, CDU, SPD, Grünen, etc. En cuanto a las consecuencias para Europa, pues las consecuencias para Europa han sido drásticas. Ha cambiado totalmente la fisonomía europea por la caída del muro de Berlín, en lo político, en lo económico, en lo militar y hasta en lo demográfico. Ha habido unos flujos de población tremendos. Solo en el Reino Unido hay más de 1 millón de polacos. Solo en Italia más España hay 2,5 millones de rumanos, y así sucesivamente. Ha caído el Imperio del Este. Entre finales del 89 y el 91 acabó la gobernanza comunista en todos los países, culminando con la disolución de la Unión Soviética el 31 de diciembre de 1991. Cosa significativa, la gran organización de integración en Europa y la gran alianza militar han integrado a los países del otro lado. 11 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea proceden de detrás del telón de acero, 13 de los 29 Estados miembros del Pacto de Varsovia proceden de países del otro lado del telón de acero, y hay candidaturas pendientes que va a llevar a prácticamente al 50-50 de países de uno y otro lado del antiguo telón en estas 2 organizaciones. La Unión Soviética pasó de ser 1 a ser 15 países. Checoslovaquia, tras 75 años desde el 18, por la revolución de Terciopelo, son hoy 2 países, y Yugoslavia son 6 o 7 si consideramos a Kosovo, que está reconocido diplomáticamente por 99 países de los 193 de Naciones Unidas. Para el mundo, y con esto termino, ya las consecuencias son básicamente la etapa definitiva de la globalización. Empezó la globalización por obra de los españoles,
La protoglobalización fue la nao de China o galeón de Acapulco. Por primera vez mercancías de Asia iban hasta América, hasta Acapulco, de ahí venían a España y se distribuían por África, Europa, Oriente Medio. Es decir, por primera vez mercancías de cualquier lugar del globo llegaban a cualquier lugar del globo. Pero la etapa definitiva la desencadena la caída del muro de Berlín, puesto que entran a competir en el mercado mundial ya todos los países, salvo alguna honrosísima excepción. Y aparte de la globalización ya desatada y desbocada, no solo de mercancías y servicios, sino también de valores, de creencias, de estilos de vida, de todo lo demás, pues llega con la caída del muro de Berlín. Última consecuencia en el mundo de esa caída, pues se acaba la bipolaridad de los 45 años de la Guerra Fría. ¿A qué hemos pasado? Según muchos, a la multipolaridad. Sin embargo, en Estados Unidos no están de acuerdo. Había dos polos de poder en el mundo, cae uno, gana Estados Unidos, Occidente, la Guerra Fría, y por tanto estamos, dicen en Estados Unidos, en los think tanks de Estados Unidos, en un mundo unipolar. Estados Unidos sigue siendo el 23,5% del Producto Mundial, según el Fondo Monetario Internacional, es el país más poderoso militarmente y es el líder de la segunda y tercera revolución industrial. Sin embargo, desde Europa se objeta a esa unipolaridad. Se considera que estamos haciendo la transición hacia un mundo multipolar. Estados Unidos sigue siendo el más potente económicamente, aunque cada vez con menos diferencia, por ejemplo, respecto a China, que ya es el 15,5% del Producto Mundial, y a la India, que está creciendo de una manera exponencial, pero Estados Unidos ya no es lo que era en el mundo, no es lo que era en los años 50-60, en donde, salvo la honrosa excepción de Cuba, pues nadie podía mover un dedo políticamente en el continente americano contra sus intereses. Hoy en día le han salido los enanos por todas partes, por tanto, ahí está el debate sobre si vivimos en un mundo unipolar o en un mundo multipolar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Fernando, y sobre todo por la gran precisión matemática que ha tenido en su exposición, ¿no? Entonces pasamos la palabra a don José Cuenca, embajador también de España, y que está aquí por haber sido el embajador de España en la Unión Soviética en aquellos momentos, ¿no? Él estuvo de embajador de 1987 a 1993, ¿no? Y así ya había prestado servicios diplomáticos anteriormente en otros cargos, y él ha sido también embajador en Bulgaria, en Grecia y en Canadá, ¿no? También es una persona que, si ustedes quieren pues luego profundizar un poco en las exposiciones que va a desarrollar ahora, tiene libros como es Encuentros de un embajador con Don Quijote y de Suárez a Gorbachov, donde cuenta con mayor precisión un poco esto, ¿no? Aparte de otros libros donde descubre pues toda la riqueza un poco de la Andalucía interior y de Jaén, que también son muy interesantes, ¿no? Es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y académico de número de la Academia de la Diplomacia también, ¿no? Así que, don José, le paso la palabra. Muchas gracias, querido amigo. Agradezco vivamente el haber sido invitado a participar con vosotros. Yo creo, he sido 5 años profesor ayudante en la Complutense, en la Cátedra de Derecho Internacional, y el contacto con los universitarios me es particularmente grato, sobre todo el contacto con la juventud, ahora, querido Alonso, en que, como decimos en Andalucía, vamos teniendo ya una edad. Me alegro que el señor López de Rego haya dicho que el muro fue calificado de protección antifascista. Verdaderamente, todo lo que se opone al comunismo siempre es calificado de fascismo, siempre. Y fue calificado de verdad en el mundo occidental con su auténtico sentido, de muro de la vergüenza. En los últimos días se han cumplido el 30 aniversario de la caída del muro y se han publicado docenas de artículos en este país sobre ese tema. En uno de ellos, o en varios de ellos, se dice que los autores de la caída del muro fueron Reagan, Margaret Thatcher y Kohl. En casi todos se dice que la caída del muro, fue el fin de la Guerra Fría. Las dos afirmaciones son falsas, manifiestamente falsas. El muro cayó porque así lo quiso Mikhail Gorbachov.
el señor Reagan nada tuvo que ver con la caída del muro. Margaret Thatcher no solo no tuvo nada que ver con la caída del muro, sino que se opuso vivamente a la reunificación de Alemania, hasta el extremo de que su embajador, gran amigo mío, embajador del Reino Unido en Moscú, Roderick Braithwaite, que escribió un magnífico libro, Across the River, sobre la desintegración de la Unión Soviética, dice que el error político más grave que cometió la Thatcher en su vida fue no aceptar la reunificación de Alemania. El que sí tuvo que ver, y mucho, fue el canciller Kohl. Él escribió un libro, Yo quise la unidad de Alemania, libro que prologó el presidente González, y ahí cuenta cómo él siempre preparó e hizo toda su trayectoria política pensando en conseguir un día la reunificación de Alemania. Yo pienso que los dos grandes cancilleres de Alemania de la posguerra son Adenauer y Kohl. En cuanto a qué es el fin de la Guerra Fría, pues también es falso. Aquí hay más opiniones sobre cuándo terminó la Guerra Fría. Es decir, para Gorbachov, la Guerra Fría terminó en la reunión de Malta, en la cumbre de Malta, a bordo del crucero Gorky, en diciembre del 89. Él siempre mantuvo esa idea. Para Bush, al firmarse la Carta de París en noviembre del año 90, dijo, al terminar, hoy ha terminado la Guerra Fría. Bueno, una afirmación del presidente Bush. Para su secretario de Estado, Baker, el punto fundamental es cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se unen para acabar juntos con la invasión de Irak. Es decir, cuando condenan los dos en el Consejo de Seguridad la guerra de Irak. Porque hasta entonces todos los conflictos regionales habían sido utilizados por una u otra parte como armas arrojadizas para acabar con el contrario. Y esta es la primera vez que los dos se unen para acabar con la invasión de Irak, por Irak, la invasión de Kuwait. Debo decir que cuando yo me despedí de Gorbachov, después de haber sido casi 6 años embajador, primero en la Unión Soviética y luego en la Rusia democrática, él vino a mi encuentro con los brazos abiertos. Era un gran admirador de España, un gran admirador de Su Majestad el Rey, un gran admirador de Felipe González. Vino con los brazos abiertos y me dijo, llevo a España en mi corazón. Pues ese día hablamos 2 horas, fue abril del año 92, 2 horas sobre todo lo que había sido los 5 años y medio de mi estancia, hasta entonces de mi estancia en la Unión Soviética primero y en la Rusia democrática después. Y yo le dije algo sobre el fin de la Guerra Fría. Yo le di una opinión, le dije, yo considero que es muy importante justamente el tema de Irak, porque es la primera vez que las dos superpotencias se ponen de acuerdo en actuar juntas. Ese fue el gran error de Saddam Hussein. Siempre creyó que la Unión Soviética no apoyaría la intervención militar, no votaría a favor en el Consejo de Seguridad, cosa que en efecto hizo, lo que permitió la Primera Guerra del Golfo. Entonces, cuando yo le dije esto, Gorbachov le dijo a Vadim Zagladin, que estaba tomando notas, se volvió y le dijo, toma nota de esto. Cuando publicó sus memorias, yo fui derechito a ver si recogía lo que yo le había comentado. Por supuesto que no lo recogía, para nada. Él seguía pensando que la Guerra Fría terminó a bordo del crucero Gorky en diciembre del año 89. El que sí lo recogió fue Baker. Baker estaba de visita oficial en Mongolia cuando se produjo la invasión de Kuwait. Y en lugar de regresar con su magnífico avión a Washington, regresó a Moscú. Y hicieron, esto fue el día 1, la invasión fue el día 1 de agosto del año 90, y el día 2 hicieron un comunicado conjunto, ambas superpotencias condenando la invasión de Kuwait. Y eso es algo importante, nunca había sucedido hasta entonces. En un momento dado, cuando Baker escribe sus memorias el año 95, su hombre de confianza le dice, esto fue el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Y dice, sí, en efecto, así fue. Por tanto, ya tenemos 3 opiniones. Sin embargo, la opinión mía, modestísima, pues es que la Guerra Fría no se puede ligar
a ningún acontecimiento concreto. Por supuesto, la caída del muro es el icono, es la imagen, es lo que todo el mundo ve. Pero la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría es un proceso que tiene varias etapas. La primera, en diciembre del 88. En diciembre del 88, Gorbachov va a Naciones Unidas y pronuncia un discurso formidable. Ese discurso tenía dos partes. Por un lado, él ofrecía grandes medidas de desarme, que es en lo que se fijó todo el mundo. Liquidación de vehículos, de cañones autopropulsados, de aviones de combate, en eso se fijó todo el mundo. Pero ese discurso tenía dos notas políticas fundamentales. La primera, acabar con la doctrina Brezhnev. La segunda, acabar con la doctrina de la guerra inevitable. Brezhnev había pronunciado su famosa doctrina, llamada, como todos sabéis, de la soberanía limitada, diciendo que de ninguna manera se podía aceptar que un miembro del Pacto de Varsovia pudiera opinar por su cuenta y actuar de forma que gravase los intereses del pacto como tal. Y eso era por tres motivos: para justificar el levantamiento que ya había sucedido de Alemania en el año 53, para justificar la intervención en Hungría del año 56 y para justificar la intervención en Checoslovaquia que acababa de suceder. Esa doctrina fue sucedida por ahí. Gorbachov en Naciones Unidas dijo: se acabó, cada cual es dueño de decidir el camino que le plazca. Y entonces su portavoz, Gerasimov, que era un frívolo y un tipo divertido, pues le llamó: hemos sustituido la doctrina Brezhnev por la doctrina Sinatra, a cada cual a su manera, my way. A mí me pareció una frivolidad, y siempre me ha parecido una frivolidad, porque fue uno de los grandes hitos políticos de la carrera de Gorbachov. Y llamarle la doctrina Sinatra me pareció, como digo, una frivolidad. Cuando se decide... Bueno, la otra parte que digo fue acabar con la teoría de la guerra inevitable. La guerra inevitable había sido siempre la columna vertebral del pensamiento de la política exterior soviética. La guerra contra el capitalismo, antes o después, tiene que suceder porque es inevitable. Y esto era, en el fondo, todos conocéis la doctrina Clausewitz, que decía: la guerra es la política por otros medios. Y yo en algún momento he citado también la manifestación del cardenal Borja cuando le dijo al rey Felipe: señor, la guerra es el remedio de las cosas que no tienen remedio. Pues bien, Gorbachov piensa que la guerra nunca va a ser el remedio de nada y que la guerra inevitable es una teoría que hay que abandonar. Por tanto, abandono de la doctrina Brezhnev, abandono de la doctrina de la guerra inevitable, diciembre del 88. En el 89 tiene lugar la caída del muro, y después de la caída del muro tiene lugar la cumbre de Malta, en la que Bush y Gorbachov dan los pasos definitivos para la reunificación de Alemania. Esto en la Unión Soviética fue un golpe tremendo, de manera que en febrero de ese año el miembro de la Academia y director del Instituto de Relaciones con los Estados Unidos, Georgi Arbatov, me dijo una frase tremenda. Me dijo: acabamos de perder la Guerra Fría, pero si se produce la reunificación de Alemania, habremos perdido la Segunda Guerra Mundial. Realmente esto es lo que el pueblo soviético sintió cuando supo que se reunificaba Alemania. Porque ya desde Yalta, la Thatcher había sido contraria a la reunificación porque en el fondo respiraba por la herida tremenda de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra. En Yalta, Churchill, yo he ido a Yalta, siendo embajador en Moscú, a estudiar los documentos de Yalta. Si tuviera más tiempo os contaría las cosas que me pasaron en Yalta. Pero yo quería ver una frase famosa que se atribuye a Churchill. Churchill dijo: bueno, ahora vamos a ocuparnos de Alemania, del futuro de Alemania, si es que Alemania va a tener algún futuro. Y entonces Stalin, que había sufrido nada menos que la Segunda Guerra Mundial con 20 millones de muertos, hoy se establece ya la cifra admitida
como 20 millones de muertos, le dijo que Alemania va a tener un futuro, de eso no le quepa a usted ninguna duda. Yo había tenido un año antes una experiencia que me gusta contar. En febrero del año 88 se nos invitó a una finca que había sido coto de caza de los zares, estaba relativamente cerca de Moscú, Micherino. Pero bueno, ya se empezaba en el Ministerio de Exteriores a hacer una cierta apertura hacia los embajadores occidentales. Yo, paseando con el viceministro de Asuntos Exteriores, llevaba un bastón sobre la nieve. En la nieve hice 3 círculos concéntricos y los partí con una línea. Y le dije, mira, el viceministro era Afanasevsky, y le dije, mira, estos 3 círculos corresponden a Europa, Alemania y Berlín. Hoy están divididos por esta línea. Algún día se reunificarán y empezará por Berlín. Yo sé que decir esto ahora suena a decir, bueno, ya que ha pasado todo, pues qué fácil es hacer estas afirmaciones. En el libro que has citado de Suárez a Gorbachov, yo cuento cómo eso se lo dije yo al asesor de política exterior del presidente González y le conté la historia a Juan Antonio Yáñez. Y Juan Antonio se lo contó al presidente González en el día que visitaban Hungría. Y Felipe González le dijo, sí, va a ser así. La reunificación de Europa va a empezar por la reunificación de Berlín. Por tanto, eso lo cuento en mi libro para poner un testigo, porque si no, digo, yo cuento esta historia de los 13 círculos concéntricos y de la línea y la gente va a decir, pues qué gracioso, ¿no? Ahora a buena hora estás hablando de estas historias. Bueno, pues esto, yo cuento las cosas que me han pasado directamente y de las que he sido testigo. ¿Quiere esto decir? Afanasevsky, cuando le hice este comentario, me dijo, la división de Europa, de Alemania y de Berlín se mantendrá así un mínimo de 100 años, porque eso pertenece a las realidades europeas de la posguerra. Realmente la Unión Soviética sintió profundamente el tema de la reunificación de Alemania. Lo primero, ya os lo he contado, la declaración de Arbatov. Lo segundo, yo era decano en Moscú de la OTAN y de la Unión Europea. Y como tal, el 3 de octubre del año 90 me tocó intervenir en un discurso delante de las autoridades soviéticas y delante de los embajadores tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Yo había peleado toda mi vida por la reunificación de Alemania. Yo digo que todas las guerras tienen sus veteranos, y yo soy un veterano de una guerra, de la Guerra Fría. Para mí, hablar ese día de la reunificación de Alemania era como un triunfo personal, es decir, yo lo consideraba de verdad como algo que me llenaba de satisfacción. Y entonces mis palabras fueron particularmente emotivas hasta el extremo de que el embajador alemán Klaus Welch lloraba como un niño mientras yo hablaba. Pero se produjo algo muy serio y muy triste. Cuando yo terminé de hablar, una señora le dijo a mi esposa, le dijo, Carmen, Pepe ha estado muy brillante, pero no te olvides, ella era alsaciana, no te olvides que la puerta de mi casa la han echado abajo a culatazos 2 veces, y las 2 veces han sido los mismos. A mí me dio mucha pena cuando me lo contaron y dije, qué tristeza que todavía sigue existiendo heridas abiertas todavía en Europa. Yo estaría contando muchas cosas más, pero se me acaba el tiempo. Yo, por mi parte, no tengo inconveniente en seguir con ustedes el tiempo que haga falta. El tercer hito del año 90, en el que se pone de manifiesto la tristeza de la Unión Soviética por la reunificación de Alemania, fue la destitución de Shevardnadze. En diciembre del 90, Shevardnadze deja la cartera de Asuntos Exteriores. Tal es la presión que las fuerzas conservadoras, que las fuerzas reaccionarias del Partido Comunista estaban ejerciendo contra él. Y entonces Shevardnadze se va, no tiene más remedio que irse, pero pronuncia su famoso grito. Yo le llamo, en mi libro le llamo el grito, en el que dice, las fuerzas reaccionarias van a apoderarse otra vez del poder, en contra de la apertura de Gorbachov. Y va a haber un golpe de Estado.
Eso lo dijo en diciembre del año 90. El golpe de Estado, cuarto hito, fue el año siguiente, en agosto del 91. Y en agosto del 91, el golpe de Estado en Rusia, en la Unión Soviética, todavía fue en buena parte una reacción al proceso de reunificación de Alemania. Por tanto, yo desde Moscú he podido ver y asistir y participar en cierto modo en todo lo que os he dicho, y con muchísimo gusto, si me invitáis otra vez, vengo y os lo cuento con más detalle, porque sé que se acaba el tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues tomamos la palabra de la invitación y así otro día pues traeremos a quienes nos han representado un poco de una manera, pues como vemos, tan competente y de una manera, pues desde luego, de gran nivel, un poco en nuestro país, un poco en el extranjero, ¿no? Así que bueno, pasaremos a preguntas, pero es imposible. Ya sabéis un poco las notas bibliográficas, así que los que quieran saber algo más, pues bueno, tienen los libros de los señores diplomáticos para poder profundizar. Y bueno, y la gente tiene sus clases, los míos tengo una hoja de firmas por ahí, y bueno, pues ahora ya no nos vemos, ¿no? Así que muchas gracias por los que han conseguido llegar aquí y disfrutar un poco de este momento.